Vamos a continuar con el segundo video del libro de los espíritus. En este caso vamos a abordar el tema de prolegómenos. ¿Qué significa prolegómenos? Significa presentación de una obra, es la parte introductoria. En prolegómenos encontramos la presentación, los motivos por los cuales se redactó el libro de los espíritus. Recordando un poquito el video anterior, mencionamos acerca del glosario espírita, donde tenemos que darle una definición a cada palabra, incluso aunque sea producto de la imaginación, debe tener un significado, como la palabra alma, espíritu, espiritismo, doctrina, etc. El origen de la doctrina pues se remonta al fenómeno de las mesas giratorias. En fin, se investigó ya que las mesas no tienen cerebro, no tienen nervios, no pueden pensar por sí mismos, incluso son seres inertes, carentes de vida propia. Entonces, ¿por qué se movían? Algunos pues indicaban que era producto de la electricidad, del magnetismo, pero más adelante el mismo fenómeno se representó y producía un efecto inteligente. De acá entonces viene la explicación que todos aquellos fenómenos que se escapan de las leyes de la naturaleza se manifiestan en todas partes y siempre pues revelan en este caso una acción inteligente. En, es decir, que todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente, así como lo tenemos acá. Todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Y muchos de los fenómenos que se manifestaron en este caso a través de las mesas giratorias, ya que aprendimos que en el universo los planetas giran alrededor del Sol, los remolinos tienen un movimiento circular, las mesas giratorias tenían un movimiento circular, entonces no había nada de sobrenatural, no había nada que estuviera fuera de lo común. Pero el problema se daba cuando las mesas subían, bajaban, se iban a la derecha, a la izquierda, e incluso en algunos casos pues las mesas se rompían. Y de esa forma, a través de esos fenómenos surgieron unas primeras manifestaciones, una forma de la cual pues el hombre entra en comunicación con el mundo invisible. Interrogando acerca de su naturaleza al fenómeno, o sea, se preguntó, se le interrogó que quién era. El mismo fenómeno declaró que era un ser espiritual, indicó que era un espíritu. O sea que la investigación no le dio el nombre, sino fue el mismo fenómeno que le dio el nombre. Y le preguntaron que cuál era su naturaleza, que eran seres espirituales, es decir, que perdieron su envoltura corporal, perdieron su cuerpo físico y solo tenían su espíritu. Y de esa forma así fue revelada la doctrina de los espíritus. El mismo fenómeno indicó que era un espíritu. ¿Y quiénes son los espíritus? Pues son los seres que pueblan el mundo invisible, que algunos vivieron en esta tierra y otros pues nunca. No quiere decir que todos los espíritus hayan sido hombres, no, porque hay quienes nunca tomaron cuerpo y siempre estuvieron en ese mundo invisible que nosotros no vemos. Las comunicaciones entre el mundo espírita y el mundo corporal, es decir, el mundo invisible o el mundo de los espíritus con el mundo corporal, se encuentra en la naturaleza, o sea que es algo que ha estado persistente durante el origen de los tiempos, desde que surgió el primer hombre en la tierra. No constituyen un hecho sobrenatural porque pertenecen a la naturaleza. ¿Quién nos creó? Pues Dios. Razón por la cual existen vestigios, es decir, si nosotros analizamos las historias del pasado, nos vamos a dar cuenta que siempre están presentes en todos los pueblos, en todas las épocas.
Es decir, que este fenómeno siempre se ha manifestado. Lo único que no tenía era un nombre, no tenía una ciencia que lo estudiara. Y ahora en el presente sí ya tenemos una ciencia, y la ciencia del espiritismo, el encargado de estudiar la naturaleza de los espíritus, su relación con los hombres, la vida futura y las leyes morales. Ellos están presentes en todas las épocas. Regularmente en la antigüedad les llamaban dioses, pero en el presente nosotros les llamamos espíritus. Los espíritus anuncian que los tiempos ya han llegado. Si nosotros nos damos cuenta en los tiempos de Jesús, siempre él indicaba que llegarán los tiempos, o los tiempos están próximos a cumplir. Ya con la manifestación de los espíritus, ellos anuncian que los tiempos señalados ya llegaron. Pero ¿qué tipo de tiempos es a lo que se refieren? Pues a la manifestación universal, es decir, que cada persona va a tener su propia experiencia, ya que ellos se van a manifestar en todas partes. Y la pregunta es, ¿qué función pues tienen los espíritus en la naturaleza? Pues sencillos, son los ministros de Dios, los agentes encargados de cumplir con su voluntad. Tienen la misión de esclarecer e instruir a los hombres, abriendo una nueva era de regeneración para la humanidad. En este libro hablamos del libro de los espíritus, es la recopilación de sus enseñanzas. Todas las manifestaciones se dieron, entonces lo que hizo Kardec es únicamente reunir todo ese conocimiento en un solo libro. Ha sido escrito por orden y bajo el dictado de los espíritus superiores. La pregunta es, ¿quiénes serán estos espíritus superiores de los cuales nos habla este libro? Más adelante vamos a ver que existe una clasificación de los espíritus. Regularmente y comúnmente nosotros sabemos que existen espíritus buenos y malos, pero la doctrina espírita tiene una clasificación mucho más extensa y más detallada. En este caso vamos a ver a los espíritus superiores. Le anuncian a Kardec y le dicen lo siguiente: ten presente que los espíritus buenos solo asisten a quienes sirven a Dios con humildad y desinterés. Veamos entonces que los espíritus buenos solo asisten al hombre que tenga humildad y tenga desinterés, es decir, a aquellos hombres de buena fe, hombres de bien. Mientras que los espíritus buenos repudian, es decir, se alejan a los que buscan en la senda del cielo un escalón para las cosas de la tierra. Es decir, aquellos que buscan riqueza, apego a la materia, pues ellos se alejan de los hombres. Nuevamente repiten que los espíritus buenos se apartan de los orgullosos, como también de los ambiciosos. Entonces, todos estos sentimientos negativos del hombre son un obstáculo para la comunicación de los espíritus buenos con los hombres. El orgullo y la ambición siempre constituirán una barrera entre el hombre y Dios. Estos dos defectos que nosotros vemos acá, el orgullo y la ambición, siempre van a ser un obstáculo en la comunicación del hombre con Dios. Son un velo que empañan las claridades celestiales, y Dios no puede servirse del ciego para que se comprenda la luz. Entonces, ¿qué requisitos necesitamos? La humildad y el desinterés. La pregunta es, ¿quiénes fueron esos espíritus buenos que se encargaron de dictar las 1019 preguntas que encontramos en el libro de los espíritus? Tenemos a Juan Evangelista, aquí lo tenemos a la par, el discípulo amado. También tenemos a San Agustín de Hipona, era un filósofo cristiano. Tenemos a San Vicente de Paul, que se encargó de promover el trabajo social, al rey San Luis de Francia, al espíritu de verdad,
Siempre hay polémicas que quién es el espíritu de verdad y en algún momento pues lo vamos a platicar. Tenemos a Sócrates, aquí está Sócrates, aquí tenemos a Platón, Fenelón, Franklin, Edward de Boer, etcétera. De esa forma, prolegómenos pues son ellos quienes se presentan para las respuestas hacia las preguntas que Kardec le hizo al mundo espiritual superior. Ellos son los buenos espíritus y como vemos en la bibliografía de cada uno de ellos, fueron hombres de bien que estuvieron en esta tierra y que a través del trabajo que ellos hicieron, pues su nombre aún se sigue recordando por los siglos de los siglos.